¿Cómo están, amigas y amigos? A pocas horas ya de celebrar la Navidad, te damos la bienvenida a Las Cosas Como Son. Yo soy Jorge Rodríguez. Desde ya, una feliz Navidad para todos los peruanos. Quisiéramos pasar una Navidad sin problemas de inseguridad, sin extorsiones, sin tantos asaltos y robos, pero lamentablemente ese sigue siendo la principal preocupación de todos los peruanos. Por eso vamos a conversar aquí en Las Cosas Como Son con Nicolás Ceballos, criminólogo, ex viceministro del Interior, para comprender un poquito la política que está encaminando el presidente José Gerí y si está dando pasos realmente acertados. Recordemos que él acaba de señalar que no va a perder la guerra contra la delincuencia, pero tampoco la va a ganar, en una declaración un poquito confusa, por decirlo menos. Nicolás, bienvenido a RPP, ¿cómo estás? Jorge, un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Cómo interpretar lo que ha dicho el presidente José Gerí? Reitero, no voy a perder la guerra contra la delincuencia, tampoco la voy a ganar por el tiempo que me queda en Palacio de Gobierno. Mira, dentro de todo creo que es saludable que se haya ido moderando el entusiasmo, ¿no? Los primeros semanas, meses del presidente Gerí fueron bastante auspiciosas respecto a los alcances que iba a poder tener un gobierno de transición. Creemos que muchas de sus declaraciones fueron tal vez demasiado optimistas respecto a lo que tiene que enfrentar. Creo que en el camino él y su equipo han comenzado a tomar conciencia de que el tema no es un tema que va a poder acabarse en un periodo muy breve, ni menos con estados de emergencia, ni con medidas reiteradas. Y tal vez este mensaje pueda hacer el pie a una etapa con ya un poco más asentado en la silla, en el sillón presidencial, para tomar decisiones que tengan un carácter político que le permita continuar con el gobierno que le corresponde de transición, ¿no? Efectivamente. Ahora, el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, anunció una suerte de subsistema, ¿correcto? Relacionado con el tema de seguridad, en el que estarían presentes el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional. ¿Por ahí puede ir algún tipo de solución de freno frente al avance de la criminalidad? Puede ser un camino interesante, pero ahí el punto es cómo comenzamos a hacer que dialogue con otros espacios que existen de coordinación. Ahorita existen por lo menos tres. Tienes el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, que es el CONASEC, que se ha reunido de hecho hace pocos días. Tienes el Consejo Nacional de Política Criminal, que no tenemos idea hace cuánto se reúne. Y supuestamente se va a crear un Consejo sobre crimen organizado. Entonces vas a tener tres instancias políticas que tienen competencias más o menos parecidas. Si la idea de un subsistema va a pasar por fusionar esos espacios en una cuestión mucho más estructurada, pero que tenga objetivos estratégicos claros, pero también un empate táctico y operativo concreto, creo que puede ser un buen camino en términos de gobernanza de la seguridad pública en el país. Pero hay que ver si va a ser esa línea o va a ser un espacio más en lo que ya existe, ¿no? Tocas el tema del entusiasmo inicial del presidente José Gerí, efectivamente, ¿no? Los primeros días lo veíamos encabezando, por ejemplo, operativos incluso en los penales, ¿correcto? Pero desde regiones se ha tenido esta visión en el sentido de que el presidente Gerí todavía ha emitido medidas muy centralistas, ¿correcto? La realidad que se vive, por ejemplo, en Trujillo, en Arequipa, en Iquitos, es muy distinta a la realidad de Lima. Entonces, como que no se han adecuado todavía medidas, una normativa específica para cada región. ¿Cómo ves ese punto? Sí, efectivamente, y en ese camino en donde debe apoyarse el presidente Gerí es en sus gobernadores regionales, porque finalmente son ellos que tienen un poco la competencia y el espacio para trabajar a nivel regional, y sobre todo yendo un poco más cercano al ciudadano. Ajá. En sus municipalidades provinciales y distritales, porque ellos tienen competencia y recursos para poder actuar. En su momento, un camino interesante ha sido, y podría ser la línea más política, el poder acompañar, asesorar, ayudar a que los gobiernos municipales, a las municipalidades y a los gobiernos regionales implementen iniciativas de seguridad ciudadana en sus localidades, porque son las que más conocen la realidad local. Y están más cerca al ciudadano, efectivamente, claro. Y además, sobre todo a nivel municipal, el responsable político de seguridad ciudadana es el alcalde. Entonces sí se puede hacer un trabajo cercano con ellos, una gran alianza nacional por la seguridad ciudadana donde te trabaje de forma cercana con esos actores y que además tienen recursos. Hay además, perdónme que me extienda, marco presupuestal para hacerlo. Las municipalidades y los GORES tienen marco presupuestal para poder invertir, para cerrar brechas de telecomunicaciones, infraestructura, equipamiento de la policía o de la fiscalía, que son los que deberían ayudar un poco a que temas fluyan bien en sus contextos, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo entra el sistema de serenazgo dentro de este grupo de trabajo en contra de la inseguridad? Te lo pregunto porque Renzo Reyardo, el actual alcalde de Lima, ha propuesto incluso que se debe crear una suerte de guardia, ¿correcto? Ya no serenazgo, sino una suerte de guardia municipal
que incluso utilice armas de fuego, ¿no? Y este tema también ha estado desde hace muchísimo tiempo, Nicolás, en el centro de la polémica. Sí, es un tema que ha dado muchas vueltas. Ahí hay dos temas que son importantes y complementarios. El serenazgo debe ser un cuerpo de seguridad, y ya lo viene siendo, que complementa a la Policía Nacional. Que de hecho, si es posible, la libere de la carga de hacer cosas mucho más vinculadas a cuestiones cotidianas, domésticas, sensibilidades, ¿no? Y de forma tal que la policía en cada territorio pueda dedicarse a temas un poco más serios, a perseguir extorsionadores, a perseguir secuestradores, a perseguir asaltantes, a perseguir otro tipo de estructuras criminales. Temas un poquito más especializados. Sí, efectivamente, un poco más especializado, y que se descargue, digamos, los temas más vecinales en el serenazgo. Dándole además el soporte operativo. Las municipalidades tienen mucho soporte operativo para apoyar a las comisarías, con vehículos, con cámaras, con comunicaciones. Entonces, en ese diálogo se pueden hacer cosas muy simpáticas. Lo que no es muy favorable es seguir quitándole competencias y espacios a la policía. Entonces, la posibilidad de generar un cuerpo armado municipal que vaya, digamos, como al costado de la policía puede ser un poco complicado, porque ya de por sí con la policía hay varias dificultades. Sumar un cuerpo más en ese proceso podría ser un poco más complejo, más que un beneficio, ¿no? Perfecto. Hablemos un poquito de los penales, ¿te parece, Nicolás? Porque definitivamente allí también está la preocupación cuando hablamos de extorsiones que continúan naciendo precisamente de los establecimientos penitenciarios. Se ha hablado de medidas que van a ser presentadas los primeros días de enero para reestructurar el INPE. ¿Qué podríamos esperar allí con relación al tema de las cárceles, de los establecimientos penitenciarios y la corrupción que se encuentra en el INPE? Porque hay que decirlo claramente, ¿no? Si pasan armas punzocortantes, droga, todo tipo de elementos a las cárceles, porque hay elementos corruptos en el INPE. Sí, efectivamente, y de hecho lo que ha propuesto el equipo del presidente Gerí es una superintendencia que fusione tanto al INPE como al PRONASEG, o sea, trabajo con adultos y también con infractores. Entonces ahí es un reto bien relevante, porque ya no solamente es trabajar con un grupo específico, sino con dos grupos particulares. Claro. Y no solamente aquellos que están internos, sino también es población que cumple otras medidas externados, o sea, es un control mucho más amplio. Lo que es importante entender en consideración es que no basta solamente con la reforma burocrática, y el servicio penitenciario es un servicio que incluye no solamente el recinto, el espacio físico, la seguridad y control de los internos, pero también su resocialización. Entonces, ese paquete es un paquete mucho más completo que fierro y cemento. Un trabajo integral. Efectivamente. Okay. Ambos juegan en pared. Hay elementos vinculados a la clasificación de los internos, a qué servicios van a atender, pero tenemos actualmente centros penitenciarios donde no hay capacidad de respuesta de psicólogos, de trabajadores sociales, de asistentes sociales que ayuden a que el interno, aquellos que son, digamos, que con más atendibles, puedan cumplir con sus procesos de socialización, con sus trabajos. Y en el caso de menores es aún más crítico. Las brechas son realmente amplias. Entonces, el paquete no solamente es poner más edificios y más control, que es relevante, sino cómo pensamos todo el servicio penitenciario de forma integral para poder responder a su objetivo principal. Muy bien, otro tema importante, en las fronteras. Se habla mucho, por ejemplo, de una u otra manera quitarle a la policía la responsabilidad de cuidar las fronteras y entregársela plenamente al ejército, ¿no? Solo a los militares. ¿Te parece una medida adecuada? El gran asunto es que muchas veces se plantean esas medidas sin considerar todo lo que implica detrás. El control de frontera es un control logísticamente muy complejo, porque no se debe ver solamente el asunto de la frontera norte con Ecuador, la frontera sur con Chile, o la frontera con Bolivia, que ya son fronteras muy complejas, muy densas, muy fluidas, muy dinámicas. Claro. Toma en consideración que lo que hay que controlar también es la frontera amazónica, con Brasil, con Colombia y Ecuador, que es realmente amplia. Entonces, sea quien se encargue o no, la pregunta es con qué equipamiento, con qué logística, con qué aparato se le va a dar la posibilidad de tomar acción y control de esos espacios físicos. Claro, porque la idea sería, según se ha planteado, liberar a la Policía Nacional, ¿no?, del control de las fronteras para que se dedique a temas específicos del crimen organizado. Al menos por allí se había planteado un camino. Lo cual puede ser una medida interesante, pero nuevamente nos viene la pregunta, ¿qué equipamiento logístico se le va a dar a las Fuerzas Armadas para que cumpla con esa misión? Las fronteras son realmente amplias, insisto, las que son de costa, las que son de andinas, son ya complicadas. Las amazónicas son imposibles de controlar, son muy porosas. Entonces, ¿qué capacidad de operaciones va a haber ahí? La Fuerza Armada tiene capacidad de despliegue, efectivamente, pero ¿hay puestos suficientes? Insisto, no es el ánimo de decir que no sé cómo se puede hacer. La pregunta es con qué inversión, con qué logística se va a poder dar esa cobertura física. Ya que hablamos del tema de fronteras, hay que tocar el tema también de la migración, Nicolás. Es un tema bastante delicado y definitivamente no hay que generalizar, ¿correcto? El Perú durante mucho tiempo ha sido un país del que salieron muchísimas familias a buscar un mejor futuro a países vecinos o a otros más lejanos como Estados Unidos, España o Italia. En ese sentido, ¿cómo controlar
este tema tan complejo y tan delicado, reitero, y realmente atacar, intervenir a quienes son o forman parte de organizaciones criminales extranjeras que han venido con una metodología mucho más sangrienta, y separar eso de familias que realmente están trabajando honradamente en nuestro país. La única forma de lograrlo es de manera coordinada con los países con los que tenemos frontera. Y ese es el reto más grande, porque tenemos posiciones políticas a veces no consonantes, un poco a veces complejo de ponerse de acuerdo. Entonces, porque el problema es un problema regional, no es un problema de Perú, no es un problema de Chile, Exacto. no es un problema de Ecuador, es un problema regional porque el flujo es finalmente regional. Si no tenemos acuerdos regionales que nos permitan atender a eso de forma eficiente, tenemos un problema. Hay un componente humanitario que hay que atender, porque hay gente que se moviliza con necesidades urgentes, desplazada de sus contextos de crisis, que requiere un tipo de atención, lo cual no quita no ponerle un ojo al aspecto criminal. Y ahí la mirada debe ser, sobre todo a partir de inteligencia, en objetivos de alto valor criminal. Sujetos que se movilizan por las fronteras aprovechando esta crisis migratoria para llevar a cabo sus actividades delictivas. Entonces, ¿por qué eso es importante? Porque mientras más presión se pone solamente sobre el tema humanitario, se hace más rentable el negocio para las redes criminales que se dedican al tráfico de migrantes. Eso está totalmente demostrado. Son ellos finalmente los que lucran con la desesperación de los migrantes por cuestiones humanitarias. Entonces, esa división, siempre con el piso principal de trabajar coordinadamente es bueno, y Cancillería tiene equipos de primer nivel para hacerlo también, además, ¿no? Y sobre este tema hemos escuchado, por ejemplo, las declaraciones de Fernando Rospigliosi, el presidente del Congreso en este momento, y él ha dicho que se necesitan medidas muy severas, ¿no? Entonces, claro, a ver, vamos a poner dos ejemplos puntuales y te voy a pedir una opinión sobre cada uno. Primero, Donald Trump. Redadas al estilo Donald Trump, medidas radicales al estilo Donald Trump, ¿funcionarían en nuestro país? Hay que tener en consideración lo siguiente, ¿ya? Nuestros presidentes latinoamericanos no son Donald Trump y Perú no es Estados Unidos. Entonces, las capacidades operativas y de poder político que tienen no son equiparables. O sea, más allá de que estemos de acuerdo o no de acuerdo con las medidas, son cosas que son distintas, ¿no? Puedes decir, pero Nicolás, ¿pero por qué no podemos aspirar a eso? Sí, ojalá. Porque algunos exigen, ¿no? Yo reitero, incluso Rospigliosi habló de medidas muy severas, imagino que mirando a lo que hace Donald Trump. Insisto, y no defendiendo la posición de lo que hace el gobierno norteamericano o lo que hace Donald Trump en particular, sino me refiero a que marquemos ciertas distancias porque el problema nuestro es mucho más cercano y mucho más complejo en términos regionales. Okay. Entonces, ese tipo de medidas hay que preguntar qué países del entorno van a poder, por ejemplo, recibir a los migrantes que queremos nosotros expulsar. O sea, a Venezuela no podemos enviarlos nuevamente porque no los recibe. No hay forma de poder hacerlo en el caso de que estemos de acuerdo con este tipo de medidas. Entonces es mucho más complejo y no es tan sencillo como decir ya despleguemos medidas de tipo esas redadas porque hay una serie enorme de limitaciones. Puede sonar muy interesante, pero la puesta en marcha siempre es la brecha principal para poder lograr que eso sea efectivo, ¿no? Y otro ejemplo, te hablé de dos ejemplos, vamos con el segundo. Bukele, ¿no? El plan Bukele, el modelo Bukele, que algunos candidatos presidenciales incluso ahora lo ponen como ejemplo a seguir. ¿Funcionaría tal cual El Salvador aquí en nuestro país? Hay demasiados elementos que hacen imposible que el plan Bukele se pueda cumplir en Perú, tal cual calco y copia. Primero, número uno, porque para empezar, El Salvador tiene el tamaño, es más pequeño que Arequipa. O sea, sí, tiene la posibilidad de controlar un territorio como eso es bastante más fácil. Tiene un problema serio en torno a un solo objetivo, que son las pandillas, que tienen un control muy fuerte, pero es un solo objetivo. Y son más visibles las pandillas también en El Salvador. Y dedicadas a una serie de actividades territoriales bien importantes y no por eso menos relevantes y violentas. Pero además el presidente Bukele tiene cierto control y manejo de las demás entidades del Estado que están asociadas al tema de seguridad y justicia. El Congreso trabaja de la mano con él, ha reformado la policía dándole mucho equipamiento para poder operar. En serio, hay un montón de elementos institucionales de por medio. Pero además de eso, el plan Bukele no es solamente cárceles y encerrar a los pandilleros. Tiene muchos más elementos alrededor. Después del plan Bukele, de esa acción de control territorial, se esperan muchos trabajos, por ejemplo, preventivos a nivel local, con los llamados cubos, ¿no? Centros urbanos de atención. Sí, claro. Entonces son mucho más cosas que solamente la persecución penal. Entonces hay varias cosas que nuestros buqueles peruanos se olvidan de ver en el mapa y se quedan solamente con la cárcel, ¿no? Entonces, ni Trump ni Bukele. Ahora se habla del plan Bratton también, ¿no? Lo ha mencionado el presidente José Gerique. Es un plan que ya conocemos bastante en el Perú, incluso desde hace décadas, podríamos decirlo. Entonces, en ese sentido, ¿es conveniente aplicar este tipo de metodología? Hay una visión global, definitivamente, pero yo reitero, el Perú tiene unos componentes pero muy especiales que nacen de nuestra diversidad. Entonces, no sé cuánto puede funcionar una visión extranjera, no lo sé, tú me lo dirás.
Una cuestión saludable de pensar en un plan Bratton es que tiene por lo menos un fundamento teórico y de método más o menos sólido y claro de qué cosa quiero conseguir. Eso es un asunto rescatable. El asunto es que tan adaptable, como tú bien lo sugieres, es a nuestra realidad. El plan Bratton que se elaboró en su momento estuvo pensado mucho más en el delito patrimonial urbano, en robos callejeros, en mercados ilegales de objetos robados. Para el centro de Lima, en pocas palabras. Pero es un fenómeno que, digamos, sigue existiendo, pero no es la prioridad en este momento. En este momento es la extorsión, es el sicariato, es la minería ilegal. Son otros fenómenos mucho más complejos, donde hay además sistemas criminales mucho más estructurados, mucho más sofisticados. Entonces, si algo hay que recuperar el plan Bratton es por lo menos la necesidad de tener evidencias, fundamentos teóricos y evidencias de cosas que funcionan, adecuándolo al objetivo de valor en este momento, que es, a mí, nuestro gusto, en el periodo que tiene de transición, el sicariato como objetivo principal, ¿no? Claro, y sin lugar a dudas que tenemos mucho que aprender, obviamente, de países que han avanzado en cuanto a tecnología contra el crimen, por ejemplo. ¿Qué te ha parecido la presencia de especialistas norteamericanos que se han reunido con el ministro del Interior, con el mismo presidente José Gerí, para asesorar en temas de seguridad? Y en todo caso, ¿qué podríamos aprender de ellos concretamente, Nicolás? Todo aporte es bienvenido. Y de hecho, hay un último informe de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado que nos pone en una situación bien compleja en términos de crimen organizado en el Perú. Y uno de los temas que valora con una cuestión muy positiva es el aporte de la cooperación internacional, justamente de los agentes, en lo que se puede hacer en nuestro país. El gran problema es el correlato con los equipos peruanos. No porque sean malos per se, sino porque tienen demasiadas limitaciones. Entonces, claro, si viene una agencia internacional con una capacidad de escucha de sistemas telefónicos o telecomunicaciones o internet maravillosa y quiere implementarlo en Perú no tenemos equipos para eso. Tenemos 2 equipos Cerebrate para poder extraer datos de los celulares incautados. Entonces, con eso no se avanza mucho. Los equipos claro. no tienen interoperatividad, tienen que pedirle permiso en un servicio a otro para poder intercambiar datos sobre el RENIEC, de registros públicos. Entonces, la celeridad con la cual nos quieren apoyar, lo cual es bienvenida, no tiene correlato con lo que tenemos aquí disponible, lamentablemente. Las brechas son muy serias. Muy bien, hemos tocado varios temas, Nicolás, pero no podemos olvidarnos de uno que lo tenemos presente desde hace muchísimo tiempo y es al que acuden muchas autoridades cuando estamos en una situación extrema de inseguridad. Lo primero que dicen es estado de emergencia. Y está entonces la gran pregunta es, ¿funcionan realmente los estados de emergencia porque sí? ¿O qué más se necesita? Los estados de emergencia por sí mismos no resuelven ningún problema. Y de hecho ya hay investigaciones, varias ya disponibles, hemos discutido en extenso, que demuestran que puede bajar un poco la temperatura en el momento, pero el crimen, se desplaza y cuando acaba el estado de emergencia retorna nuevamente. Claro. El gran problema es que ese estado de emergencia termina siendo desvestir un santo para vestir otros. Atraes a policías, equipos de otros lugares para reforzar la capacidad operativa en un solo lugar. Y en otros lugares eso queda más o menos vacío. Entonces está demostrado que eso por sí mismo no funciona. Si no hay un plan claro y un objetivo claro, el estado de emergencia es una excelente herramienta cuando tienes un objetivo más o menos definido. En el caso, por ejemplo, de la lucha contra el terrorismo, ¿no? El estado de emergencia es una herramienta para que las Fuerzas Armadas y la policía puedan operar de forma eficiente en la lucha contra las fuerzas contra ese problema específico, en todo caso. Efectivamente, y había objetivos claros de ataque, de cobertura, el sendero luminoso, sus remanentes, en fin, ¿no? Entonces, eso más o menos claro. Pero ahorita la gran pregunta es, ¿cuál es el objetivo concreto al cual quieres atender, sobre el cual el estado de emergencia te va a dar herramientas para poder operar, ¿no? Nicolás, para finalizar, vamos a ingresar dentro de poco. Estamos ya a horas de ya estamos en Nochebuena, ¿no? A horas de recibir la Navidad, luego vamos a recibir el 2026. Vienen las elecciones y tenemos un gobierno de transición, ¿correcto? Si bien no se puede esperar mucho a nivel de medidas a largo plazo, ¿qué sí podría hacer, el presidente José Gerí, el Ejecutivo, ahora mismo, para dejar el país al menos encaminado, con la cancha al menos pareja, ¿no? Para que el próximo Ejecutivo pueda trabajar de mejor manera en cuanto a la inseguridad ciudadana? ¿Qué podríamos esperar? Mira, si me toca dar una sugerencia, yo creo que no hay espacio en este gobierno de transición para pensar en planes demasiado técnicos. Lo que se requiere es un plan político con prioridades políticas claras. No muy técnico, más político. Porque ya existen herramientas técnicas y más bien hay que recogerlas y utilizarlas correctamente con una dirección política clara. Prioridad número 1, la seguridad de las elecciones. Hoy día las elecciones van a ser muy, muy violentas debido a que en el medio hay intereses criminales
criminales muy activos. Candidatos ya vienen siendo amenazados, vienen siendo extorsionados y posiblemente, esperemos que no ocurra, tenemos episodios de violencia muy notorios en el proceso. Eso va a afectar nuestra democracia. Entonces, objetivo número 1. Objetivo número 2, sobre todo de cara a las fiestas, que viene un movimiento económico muy amplio y además se vienen otros momentos más de mucho movimiento económico, es darle seguridad sobre todo a los emprendedores, ayudarlos, apoyarlos para que el negocio funcione. Y en ese escenario es también clave priorizar sobre todo el sicariato. Tenemos que atender con mucha prioridad a aquellos que son víctimas de la extorsión a través del sicariato, ¿no? Muy bien, Nicolás, muchísimas gracias por tu aporte, gracias por estar con nosotros aquí en Las Cosas Como Son y a pesar de la inseguridad, feliz Navidad. Igualmente, felices fiestas. Nicolás Ceballos, criminólogo, ex viceministro del Interior, aquí en esta edición navideña de Las Cosas Como Son. Volvemos con mucho más.